Bien. Bueno. Entonces, en esta última parte relativa a nuestro curso, ¿cierto?, de planificación y administración de proyectos, vamos a ver el proceso de administración, ¿ya? En él vamos a ver varios conceptos que están relacionados con, por ejemplo, el personal, el proyecto en sí y el proceso, ¿ya? Bien, primero que todo, ¿qué significa la administración de proyectos? ¿Ya? Administrar un proyecto consiste en planificar y dar seguimiento al mismo, utilizando los recursos que son necesarios para llevar a cabo el proyecto en el menor tiempo posible, ¿ya? Mientras menos se demore el proyecto, eventualmente podríamos nosotros, entre comillas, ahorrar de alguna forma, ya sea respecto a el pago, ¿cierto?, al personal, el cumplimiento de los plazos, el tener cierto estándar o nivel de calidad, ¿cierto?, en la entrega de nuestro producto. Bueno, sabemos que esto no es fácil, ya que en la práctica hay un sinnúmero de limitaciones, por ejemplo, el número reducido de la mano de obra, la falta de capacitación de los recursos humanos disponibles, los equipos con los que uno cuenta, los materiales, etcétera, ¿ya? Para lograr el éxito de un proyecto es necesario ayudarse con conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas. Para medir el éxito de un proyecto, se toma en cuenta que los objetivos que son planteados, ¿cierto?, desde un comienzo, se logren en el tiempo previsto y con el presupuesto que se asignó. Bueno, según los estudiosos de este tema, por ejemplo, Briceño dice que los objetivos de la administración son principalmente estos tres que se mencionan acá, ¿ya? Primero, el terminar en el tiempo que se está dando para ello. Segundo, llevar a cabo el proyecto dentro del presupuesto que se dispone. Y por último, cumplir con los requerimientos dados para el proyecto. Ya esos tres puntos son objetivos fundamentales de la administración. Mientras que los elementos a administrar, los elementos, ¿cierto?, van a ser el cliente, la calidad, los recursos que se dispongan. Hay que considerar también los riesgos a los cuales están inmersos, ¿cierto?, y asociados a todas las tareas y actividades que hay que desarrollar. También hay que tener en cuenta las comunicaciones a todo nivel, contrato y finanzas. Entonces, la administración de un proyecto consiste en comunicar, organizar, supervisar, ¿ya? Comunicar a todas las personas lo que deben hacer y en qué momento deben hacerlo, ¿cierto? El cuándo. Organizar el trabajo que se debe desarrollar, el cual hay que dividirlo y programarlo en el tiempo. El supervisar todo el proceso para saber si se están obteniendo los resultados esperados, ¿ya? Si nos vamos a la primera parte, teníamos un círculo virtuoso, llamémoslo así, en el cual la supervisión era el último eslabón, ¿ya? Es como parte del control y es para saber si nuestro proyecto se adecua o no a las necesidades que uno planteó en un comienzo.
Bueno, la administración exitosa de un proyecto requiere que se tomen en cuenta 4 factores que son claves en el desarrollo del proyecto. Primero, el personal que va a intervenir ya en el desarrollo, ¿cierto?, de todas las actividades. Segundo, el producto que se entregará. Recuerden que vimos también en algún minuto que el proyecto finalmente da un producto o se entrega un producto. Tercero, el proceso que se va a aplicar. Y cuarto, la tecnología que se dispone o que se va a utilizar. Bien, en primera instancia entonces está el tema del personal. Cualquier organización que trate de mejorar su productividad de una manera seria y efectiva debe ocuparse en primer lugar de los temas que están relacionados con su personal, ¿ya? Como por ejemplo, la motivación, los equipos de trabajo que van a intervenir, ¿cierto?, en las distintas actividades, la selección del personal que eventualmente sea el mejor o el más idóneo para las distintas tareas que se necesiten, y eventualmente la formación del mismo si es que carecen de cierta expertise. Bueno, pero antes de comenzar con estos temas, es interesante notar que las personas que normalmente toman la decisión de aprobar un proyecto, quiénes son los que están detrás de aprobar o no un proyecto en general. Ya, por eso vamos a hablar de las personas que proponen el proyecto. La revisión de propuestas para proyectos en la mayoría de las organizaciones se lleva a cabo por los comités directivos. En general, este tipo de comité está formado por, en primera instancia están los miembros de alto nivel administrativo, ya, por ejemplo, el vicepresidente ejecutivo o el vicepresidente de producción. Ya, bueno, aquí nos vamos a encontrar, ¿cierto?, con altos cargos. En segunda instancia podríamos considerar a los gerentes departamentales, ya sean como el gerente de ventas y mercadotecnia o gerente de departamento de crédito. También en tercera instancia están los gerentes técnicos, como el gerente de investigación y desarrollo o el coordinador de control de calidad. Y en cuarto lugar, cuarta instancia, está el grupo de sistemas de información. Vamos a hacer un alto. Ya, ahí está. Ya, entonces, en última instancia está el grupo de sistemas de información. Ya en este saco, digámoslo así, cae el gerente de procesamiento de datos o el jefe analista de sistemas. Ya, eso es como en el último caso. Bueno, lo que hace el comité es recibir las propuestas y evaluarlas. La mayor responsabilidad que tiene bajo su tutela, ¿cierto?, este comité, es tomar una decisión y con frecuencia esta requiere de mayor información que la que se contiene en la propuesta. Por consiguiente, se solicita más información para reunir los elementos suficientes y así las decisiones se toman con base a los costos que tiene el proyecto, su beneficio que tiene para la organización y la factibilidad de llevarlos a cabo dentro de los límites de la tecnología o de los recursos, ¿cierto?, con los que cuenta la empresa en sí. Bueno, dentro de la selección del personal para formar, ¿cierto?, equipos de trabajo en el proyecto que se va a desarrollar,
La selección de personas va más allá de incluso la capacidad técnica que tengan. Ya no es necesario, o sea, las personas no son solamente conocimiento, ya. Hay que considerar otras cosas que sirvan en pro de un buen ambiente laboral, por ejemplo, de que las personas se lleven bien entre sí. Entonces, no solo importa esta capacidad científico-técnica, sino que el administrador de un proyecto necesita o requiere también de habilidades que tienen que ver con su capacidad de establecer buenas relaciones interpersonales y, de la mano, ¿cierto?, con su conocimiento técnico, también de liderazgo. Además de ello, debe contar con la facultad de detectar el talento y el tipo de personas con la que se cuenta para hacer un equipo de trabajo. Ya entonces, no solamente hay que considerar la capacidad técnica de las personas que llegan, ¿cierto?, a la empresa, sino también, de alguna forma, identificar previamente las relaciones interpersonales que pueden establecer. Bueno, según McConnell dice, presenta los siguientes 5 principios para la selección del personal que participará en un proyecto, y esto es a nivel macro. Bueno, idealmente se pide que tenga un máximo talento, o sea, significa usar poco y buen personal. Segundo, que haya un trabajo adecuado en el donde se asignen tareas en base a la habilidad y motivación de la gente disponible. Tercero, que exista una progresión profesional en donde se ayude a la gente a actualizarse por sí misma en vez de obligarles a trabajar donde más experiencia tienen o donde son más necesarios. Cuarto, hay que equilibrar el equipo de trabajo y seleccionar a personas que se complementen entre sí y armonicen con los demás. Y quinto, hay que eliminar la inadaptación. Ya, bueno, esto suena medio fuerte, digámoslo así, pero es necesario para mantener un buen ambiente y también buenos equipos de trabajo. Ya dice, aunque esto puede parecer muy duro, para que un proyecto tenga éxito, será necesario eliminar y reemplazar a los miembros problemáticos del equipo lo antes posible. Ya es como, entre comillas, como la manzana podrida, ¿cierto? Que eventualmente va a contaminar al resto. Bien, otro punto importante a considerar respecto al personal tiene que ver con la motivación. Ya la motivación es potencialmente el aliado más fuerte para el desarrollo de un proyecto. Una persona desmotivada es una persona apática que no entregará nunca los mismos resultados que una persona que esté motivada. Entonces, el rendimiento de una persona que se siente bien en su trabajo y está motivada, ¿cierto?, por desarrollar las tareas que se le encomiendan, por ejemplo, ya sea por un desarrollo o un crecimiento personal, porque está aplicando los conocimientos que aprendió, etcétera. Hay distintas motivaciones, ¿cierto? Y las personas cuando están motivadas se nota en su lugar de trabajo. Eso potencialmente igual afecta el ambiente. Ya es súper importante la actitud, por ejemplo, con la que llegan las personas. No sé si han escuchado el dicho en el que hay que dejar los problemas en la casa y, bueno, en el trabajo tratar de cambiar el chip y
tener la mejor disposición posible. Ya, eso también influye en el resto. Bueno, aquí se comparte una imagen, ¿cierto? En la cual dice que es importante no confundir motivación con represión. Ya ahí están todas las personas, ¿cierto? Trabajando, y ahí está como el jefe apurándola, ¿ya? No es la idea que, bueno, un supervisor o un jefe trate así a las personas, porque en vez de motivarlas, ¿cierto? Por desarrollar algún trabajo, eventualmente las va a reprimir y su rendimiento va a bajar considerablemente. Ya bueno, y se comparte esa imagen que, bueno, de repente una imagen, ¿cierto? Vale más que 1000 palabras. Bueno, la motivación genera entonces un alto rendimiento y la obtención de resultados. Incluso estos resultados son mejores a las expectativas que el coordinador pudo haberse formado. La motivación no es una tarea fácil. El administrador de proyecto, para el administrador de proyecto, ya que no existe una fórmula mágica para motivar a los empleados, pues cada cabeza es un mundo y lo que funciona bien para un tipo de personas podría resultar contraproducente para otras. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí respecto a la motivación, igual tiene mucha injerencia las personas que están jerárquicamente, ¿cierto?, sobre nosotros. Entonces, si nuestro jefe, entre comillas, es una persona que apática, con la cual chuta, es difícil compartir o recibir alguna instrucción de él, difícilmente pueda lograr cierta motivación por las personas que tienen que desarrollar, ¿cierto?, alguna tarea. Entonces, el administrador del proyecto debe encontrar alguna fórmula para poder tener a su gente motivada. Bueno, y el estar motivado eventualmente genera un alto rendimiento y lo contrario, ¿cierto? La desmotivación genera un rendimiento mucho menor al que uno puede dar si se encuentra motivado. Bueno, es aquí donde se puede observar la complejidad del problema al que se enfrenta un jefe que debe lidiar con personas para que entre todos logren un objetivo común. Que en el caso que nos concierne, por ejemplo, podría ser a la entrega de un producto como un software funcionando correctamente y en el plazo establecido. Si bien es cierto, no hay fórmulas. Esto está. Si bien es cierto, no hay fórmulas mágicas, el sentido común nos indica que hay ciertos puntos que motivan a cualquier ser humano. Cabe señalar que el arte de dirigir un proyecto consiste en encontrar la forma de lograr ciertas frases, ¿cierto? Como por ejemplo, que la persona se sienta útil y capaz de lograr el trabajo que se le ha encomendado. ¿Ya? Si a una persona uno le da un trabajo y no está capacitada o no tiene la experiencia, no va a estar como motivado por llevarlo a cabo, sino que va a estar súper preocupado, ¿cierto? Como no sabe hacerlo, no se va a sentir útil, como dice acá. Sin embargo, si uno pone la confianza en una persona que tiene ya experiencia con la tarea que se le dio, le va a ser mucho más fácil y eventualmente también va a sentirse un aporte. ¿Ya? Segundo, que la persona que la persona sienta que su trabajo es reconocido y apreciado por los demás. ¿Ya? Entonces,
Eventualmente, las personas, en base a lo que desarrollan, no quieren pasar desapercibidos, ¿ya? Y eventualmente, si la persona hizo bien un trabajo, también es parte del jefe o del superior, del supervisor, reconocerlo, ¿ya? Y esto logra en los trabajadores, ¿cierto? En las personas, como un plus, ¿ya? Esto a los trabajadores les motiva y se sienten mejor consigo mismos y también con lo que han aportado al resto. Tercero, que la persona tenga interés por seguir aprendiendo cosas nuevas y seguirse superando. Ya de repente, en base al personal que uno dispone, de repente no tienen la expertise necesaria, pero hay personas que tienen el interés de seguir aprendiendo y también de superarse a sí mismos y tienen la disposición de, por ejemplo, hacer otra labor. ¿Ya? Entonces, bueno, uno como supervisor, o usted después, posteriormente, cuando tengan personas a cargo, van a notar que hay ciertas personas que siempre están dispuestas a esto que sale acá, que dice a seguir aprendiendo cosas nuevas o incluso seguir superándose. ¿Ya? Entonces, esas personas hay que darles la chance de que puedan lograr, ¿cierto?, uno de estos objetivos que se dan solo cuando uno está trabajando con personas. Solo hay que identificarlo y, bueno, contar con las personas que quieran aprender cosas nuevas y superarse a sí mismo. Y por último, que la persona esté dispuesta a cooperar con los demás miembros del equipo de trabajo, a aceptar comentarios constructivos y a compartir sus logros y conocimientos sin sentirse amenazado. ¿Ya? Bueno, hay personas que de repente no, no comparten sus conocimientos o todo lo que han aprendido, dado que se sienten más seguros sin compartirlo. ¿Ya? Y bueno, se van a encontrar con personas que son así. ¿Ya? Lamentablemente, se sienten amenazados si ellos comparten su conocimiento, dado que eh, eventualmente, entre comillas, los podrían superar. ¿Ya? También hay personas que no aceptan comentarios constructivos ni críticas, ¿ya? Así que, ojo, ya que deben tener la capacidad de recibir críticas constructivas. Esto es en pro, ¿cierto?, de un mejor trabajo. Bien, respecto a los participantes del proyecto, con el fin de tener un panorama general de lo que es una empresa, es posible emplear organigramas para describir la forma en que se están relacionando los diferentes componentes de una organización. Ya estos organigramas nosotros ya los hemos visto, pero es para tener una visión general y se va a compartir un ejemplo, ¿cierto?, en el cual se muestra cómo se relacionan. Entonces, por ejemplo, en esta organización X y Z está el grupo administrativo, un grupo de mercadotecnia y otro de fabricación. Entonces, bueno, todos tienen problemas, ¿ya? Y aquí hay algunas preguntas, ¿cierto? ¿Qué problemas existen? Siempre se van dando distintos problemas. ¿Cómo fluye la información entre los departamentos? Eso no se responde, ¿ya? ¿Qué personas tienen información clara en cada momento?
o sea, en cada departamento. ¿Cómo interaccionan las personas entre sí? ¿Por qué? ¿Con qué propósito? Ya estas son todas preguntas que en un diagrama así solamente muestran los distintos involucrados, ¿cierto? En la estructura que tiene la empresa. Sin embargo, no responde cómo, por ejemplo, interaccionan las personas entre sí. ¿Cuál es la capacidad de salida? ¿Y el trabajo es de alta calidad? ¿Cuánto trabajo realiza cada departamento? Ya son todas preguntas que solamente al ver el diagrama no se responden, ¿ya? Y que es necesario hacerse cargo. Bueno, acá en la organización se dividen estos tres grupos, ¿cierto? En donde el grupo administrativo cuenta con personal que está dividido en grupos de servicios humanos y un grupo de entrenamiento. También dentro de este grupo administrativo está la contabilidad y los servicios generales. Dentro de los servicios generales están las compras, el inventario y la ingeniería. En el segundo subgrupo, llamado mercadotecnia, está la división de ventas al menudeo y la división de ventas comerciales. Y por último, la fabricación tiene que ver con las distintas plantas con las que cuenta la empresa. Ya en este caso tiene 4 plantas. Bien, esta entonces es la estructura, el organigrama, que muestra cómo se relacionan en estructura, ¿cierto?, en la empresa. Bueno, como les adelantaba, ¿cierto?, se puede observar, aunque el organigrama indica con precisión las relaciones formales entre los diferentes componentes de la organización, tales como las divisiones, los departamentos, las oficinas y empleados, no contiene información importante que es muy necesaria para el administrador del proyecto, quien debe investigar las interacciones que hay entre las personas y los departamentos, ¿ya? Las interdependencias, ¿qué significa esto? La relación que hay entre los departamentos y otros componentes de la organización, de los cuales depende un elemento en particular. Personas y funciones clave, ¿ya? Personas y elementos más importantes en el sistema para que éste tenga éxito. Y enlaces críticos de comunicación, como determinar cómo es el flujo de información y de instrucciones entre los distintos componentes de la organización. Y entonces, todo esto, las interacciones, las interdependencias, las funciones clave de las personas y los enlaces críticos de comunicación no están expuestos en un organigrama, ¿ya? Y es pega del administrador investigarlos. Bueno, a nivel macro, la figura muestra las diferentes habilidades que deben poseer los miembros de un equipo de trabajo en función del papel que desempeñen, ya sea mandos superiores, mandos medios o niveles operativos. Entonces, en este gráfico podemos ver que los niveles operativos necesitan competencias técnicas, ¿cierto? Y un bajo nivel en competencias administrativas. Los mandos medios deben tener un equilibrio entre competencias técnicas y competencias administrativas. Ya están como justo en el centro. Y los niveles superiores deben tener
un alto nivel respecto a competencias administrativas y no tan alto nivel en competencias técnicas. Ya esto es a nivel macro. Bien, el equipo de trabajo. Los equipos grandes plantean problemas especiales de comunicación y de coordinación. A medida que se incrementa el número de participantes en un proyecto, aumenta también el número de canales de comunicación y la necesidad de coordinación entre ellos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si hay dos personas, por ejemplo, solamente trabajando, estas dos personas van a tener una comunicación fluida, ¿ya? Tal cual como aparece en el párrafo más abajo, dice, un proyecto con dos personas solo tiene una vía de comunicaciones, ¿ya? Pero si ahora disponemos de un proyecto con 5 personas, este proyecto tiene 10 vías de comunicaciones distintas, ¿ya? Entre estos 5 elementos, estas 5 personas. Entonces es necesario hacerse cargo de esta problemática y definir alguna forma con la cual hay una buena comunicación. Un proyecto, por ejemplo, que tenga 9 personas va a tener 45 vías de comunicación. Siempre y cuando todo el mundo hable con todo el mundo. Cuantas más vías de comunicaciones tenga un proyecto, más tiempo se va a emplear en las comunicaciones y habrá más oportunidades de que se produzcan errores en la comunicación. Ya entonces, en esta imagen, los círculos corresponderán a las personas que están en un proyecto. Por ejemplo, el primero, que sería con solamente 2 elementos, solamente 2 personas trabajando, tenemos una vía de comunicación. ¿Ya? Tal cual como destaca aquí. Vía de comunicación entre 2 personas, solamente una vía. Ahora, si tenemos 3 personas, las vías de comunicación entre ellos van a ser también 3. Si tenemos 4 personas, las vías de comunicación entre estas 4 personas van a ser 6. ¿Ya? El 1 habla con el 2, el 2 habla con el 4, el 3 habla con el 4, ¿cierto? Tendríamos de 1 a 2, de 2 a 4, de 3 a 4, el 1 habla con el 3, el 1 habla con el 4 y el 2 habla con el 3. Ahí estarían entonces las 6 vías de comunicación entre estas 4 personas. Si aumentamos ya a 5, las vías de comunicación se van multiplicando. ¿Ya? Entonces, primero habla 1 con 2, 2 con 3, 3 con 4, 4 con 5, 1 con 5. Después, 1 también habla con 3, 1 habla con 4. 2, 2 habla con 5, 2 habla con 4. Y por último, 3 habla con 5. Y ahí tendríamos 10 vías de comunicación. Imagínense que el número vaya aumentando y tan solo con 10
personas, ya tenemos 45 vías de comunicación. Ya entonces, eventualmente, la comunicación entre todas las personas ya se hace prácticamente inviable. Ya pasarían todo el día tratando de comunicarse la información para ponerse de acuerdo respecto a un tema en particular. Bueno, dicho esto y entendiendo la dinámica, ¿cierto? Los proyectos más grandes requieren métodos de organización que formalicen y simplifiquen las comunicaciones entre ellos. La formalización de las comunicaciones es un elemento que es importante y para tener éxito en los grandes proyectos, ¿ya? Todos los métodos para simplificar las comunicaciones se basan en la creación de algún tipo de jerarquía, ¿ya? Es decir, crear pequeños grupos que funcionen como equipos y luego asignar responsables dentro de dichos grupos para interactuar entre sí y con la directiva. Ya entonces, aquí nace, ¿cierto?, una especie de organización que debe emplearse para solamente comunicarse de forma adecuada. Fíjense en la imagen donde una persona dice, bueno, aquí un año para construir una casa no hay ningún problema. Y otra persona piensa, bien, manos a la obra, pero porque tengo prisa, ¿cierto? Y está pensando en una mansión. Entonces, estas dos ideas son muy distintas y eventualmente hay un problema de comunicación entre ambas personas. Ya es como un poco el juego del teléfono en que una persona le dice algo al que está al lado y así se va corriendo la voz hasta que la última persona escucha cualquier cosa. ¿Ya? Entonces, es importante este tema de la comunicación y eventualmente, al haber una falla en la comunicación, aquí alguien va a quedar disconforme. Bien, vamos a borrar eso. Bueno, y dentro de las responsabilidades que tienen los líderes de los proyectos, aparte de considerar la comunicación, ¿cierto?, de la que estábamos hablando, también tienen que tener en cuenta la calidad, el alcance, el calendario que tiene que ver con el tiempo que uno dispone para desarrollar el trabajo, las finanzas, los recursos, los contratos, el nivel de riesgo al cual está asociado el proyecto. Tiene que también tener una capacidad de negociación, una capacidad de resolución de problemas, hacer que las cosas sucedan y tener liderazgo. Bueno, y eventualmente también tener la capacidad de comunicarse. Entonces, dentro de todo esto, lo que tiene que evaluar un líder de proyecto también tiene que tener ciertas características. Bien, las personas dentro de un proyecto necesitan saber básicamente qué tareas deben hacer, cuándo las deben llevar a cabo y qué productos deben entregar, ya sea, por ejemplo, documentos, algún código, etc. Y para cerrar en este último punto relacionado con el personal,
hay ciertos errores que son clásicos y están relacionados con las personas, ¿ya? A continuación se describen algunos de los errores clásicos relacionados con las personas, según McConnell, que el primero de ellos tiene que ver con una motivación débil. Estudio tras estudio, se ha demostrado que la motivación probablemente tiene mayor efecto sobre la productividad y la calidad que ningún otro factor. Entonces, uno de los errores que se comete al llevar a cabo un trabajo es que la gente tenga una motivación débil. Es importante no tomar medidas que bajen la moral, como por ejemplo dar muchos ánimos al principio para pedir horas extra en la mitad del proyecto, o algo que, entre comillas, podría desmotivar a la gente sería irse de vacaciones mientras el equipo está trabajando, incluso los días festivos, imagínense. O dar recompensas al final del proyecto que resulten ser bueno, las recompensas que se obtienen, ¿cierto? Son menos de las que personas deberían ganar por cada hora extra, por ejemplo. Entonces es importante no incurrir, ¿cierto? En esto, por ejemplo, en estos dos ejemplos que se dan, ¿cierto? En dejar a la gente o en no pagarles lo justo, ¿ya? O lo que ellos esperaban por cada hora extra en base a lo que se acordó, ¿ya? Eso va bajando la moral y genera una motivación débil. Segundo, personal mediocre, dice, ¿cierto? Después de la motivación, la capacidad individual de los miembros del equipo, así como sus relaciones como equipo, probablemente tienen la mayor influencia en la productividad. Ya, según Boehm, no hay que escatimar esfuerzos en buscar al personal realmente capaz, aunque sea a costa de invertir más tiempo en la búsqueda. Ya, bueno, el fin es evitar contratar personal mediocre. Tercero, dentro de estos errores, ¿cierto?, que estamos viendo, está que existen empleados que son problemáticos y también incontrolados. El personal problemático también representa una amenaza a la velocidad de desarrollo. El manejo incorrecto de un empleado problemático casi siempre ocasiona quejas en los demás miembros de un equipo. Cuando se tiene un empleado de este tipo y sus compañeros lo manifiestan, hay que tener cuidado, pues es muy probable que posteriormente otros tengan que rehacer el trabajo de ese empleado que está dando problemas. Ya, bueno, eso en la práctica se van a encontrar con gente que es así y, bueno, lamentablemente tienen dos opciones de sacarlos rápidamente o tratar de enrielarlos, ¿ya? Pero sin embargo, la segunda opción toma más tiempo. Eh, este es el cuarto, claro. Motivación débil, personal mediocre, empleados problemáticos, hazañas. Bien, algunos directivos dan más aplausos a los alardes de gran capacidad que a los progresos firmes y consistentes y a los informes significativos de progreso. Cuando se le da más importancia a estas actitudes que a los informes del estado exactos, que a veces son pesimistas, los directivos de estos proyectos no pueden tomar medidas correctivas al respecto, es más, ni siquiera saben que tienen que emprender acciones correctivas hasta que el daño ya está hecho. ¿Ya? Entonces,
Chuta, hay gente que alardea nomás, ¿cierto? Y no trabaja tanto, ya más o menos tiene que ver con ese, esa frase, ¿cierto? Lo relativo a las hazañas. Bueno, de repente también es contraproducente añadir más personal a un proyecto que ya está retrasado. Cuando un proyecto se alarga, añadir más gente puede quitar más productividad a los miembros del equipo existente del que añaden los nuevos miembros, ya que se puede perder más tiempo del que se pretende ahorrar en capacitar a los nuevos miembros para incorporarlos y hacerlos realmente productivos. ¿Ya? Realmente no es la mejor vía añadir personal para un proyecto que está retrasado. ¿Ya? Hay un tiempo en el que las personas se necesitan adaptar y ese tiempo, ¿cierto? Posteriormente va a generar un retraso mayor. Bueno, y aquí se comparte una imagen referente a un ambiente improductivo, en donde, por ejemplo, acá está en los distintos cuadros, ¿cierto? En la primera imagen dice, Laura es nuestra nueva ingeniera. Enséñale nuestros métodos, dice el jefe, ¿cierto? A su empleado. Ahí le muestra una cuerda y el jefe le dice sin exagerar. Este es tu puesto de antiproductividad, le dice a la persona que está llegando. Después, le da algunas explicaciones, ¿cierto? Está equipado con un dispositivo que suena cada vez que intentas concentrarte. El techo está abierto para que no se camufle ningún ruido de fondo y estás en el pasillo principal, así que oirás pasos detrás de ti cada minuto. Ya, bueno, y ahí la niña, ¿cierto? Se retiró del lugar y eventualmente lo que pasaba con ella es que no tenía un lugar de trabajo adecuado. ¿Ya? Entonces su ambiente era improductivo. ¿Ya? A eso alude entonces esta caricatura. Eh, Segundo punto, ¿ya? El primero tenía que ver con el personal, el segundo tiene que ver con el problema. Bueno, el problema puede ser visto como la administración del proyecto en sí, ¿ya? Ya que esto representa todo un reto para el responsable del proyecto. Para la administración correcta, es necesario poseer las siguientes habilidades. Debe tener liderazgo, comunicación, poder de negociación, solución de problemas y capacidad de síntesis para el logro de objetivos. Además, son necesarios ciertos conocimientos técnicos y también administrativos que le permitan al administrador manejar las herramientas y técnicas necesarias. Ya entonces, bueno, el administrador, ¿cierto? Debe tener cierta experiencia y también algunos conocimientos técnicos y administrativos. En la figura, por ejemplo, se muestra un diagrama de las entradas y las salidas cuando se tiene un administrador
perdón, una administración precisa en un proyecto de software, por ejemplo. Entonces, si hay una planificación precisa, el proyecto de software con una planificación precisa entregará un proyecto a tiempo, un producto de alta calidad, generaría también felicidad y satisfacción, mayor lealtad de las personas que reciben, ¿cierto? Este producto, en este caso un software, mayores habilidades individuales de desarrollo, genera aumento del respeto entre desarrolladores, directivos, clientes, marketing y otros participantes en el proyecto, y también genera experiencia en la entrega. Ya, esto sería entonces lo que genera una planificación precisa. Por ejemplo, de un software. ¿Ya? Y si nos vamos a este mismo ejemplo, pero en el cual resultamos excesivamente optimistas, dentro de las entradas se genera eventualmente una presión de planificación. ¿Ya? Y en las salidas, esto podría generar que el proyecto se retrase, baje la calidad del producto desarrollado, se genere estrés, las personas que están involucradas en el desarrollo, ¿cierto?, de este proyecto estén disgustados y eventualmente también sean cínicos en su actuar. Muchos cambios de personal, disminución de la lealtad, hay un deterioro de las relaciones entre los desarrolladores, directivos, clientes, marketing y los otros grupos que están implicados en el proyecto, y también va a mermar la capacidad para desarrollar un siguiente producto. ¿Ya? Y esto pasa cuando hay una planificación excesivamente optimista. ¿Ya? Eventualmente se va a disponer de un menor tiempo, y en un menor tiempo va a ser más complejo, ¿cierto?, llevar a cabo una tarea de calidad. ¿Ya? Entonces, es lo que podría pasar ya en particular, ¿cierto? Por ejemplo, en este proyecto que es desarrollar un software, pero esto también se podría aplicar a un proyecto de construcción. Bien, en base a la definición de proyecto, según la guía del Project Management Institute, que sería PMI, ya hemos visto algunas definiciones de este instituto. Un proyecto es un esfuerzo temporal para crear un producto, servicio o resultado único. La naturaleza temporal de los proyectos indica eventualmente un principio y un final bien definidos. El final se alcanza cuando se logran los objetivos del proyecto o cuando se termina el proyecto, porque sus objetivos no se cumplirán o no pueden ser cumplidos. O eventualmente cuando ya no existe la necesidad que dio origen al proyecto. Temporal quiere decir que no necesariamente significa de corta duración. Y todo proyecto crea un producto, servicio o resultado único. La competitividad creciente, el constante cambio tecnológico y la globalización han obligado a las empresas a reaccionar con rapidez ante los cambios del entorno, como lo hemos visto, y es así como algunos o varios factores de la figura desencadenan la necesidad de llevar a cabo la gran mayoría
de los proyectos. Así se acuerdan, hay un ambiente en el cual se desarrollan los proyectos. ¿Ya? Si se acuerdan, tiene que ver con un ambiente legal, tecnológico, necesidades del mercado que dice sector industrial, requerimientos del cliente o proveedor y necesidades de negocio. Ya todo esto está en todos en estos distintos contextos, ¿cierto? Está involucrado el proyecto, que también está definido como una idea. Bueno, para este ejemplo en particular, una necesidad de mercado tiene que ver con modificar u optimizar los procesos existentes en base a una necesidad de negocios. Puede que haya una fusión entre empresas y se generen también adquisiciones de ellas. El requerimiento de un cliente o proveedor tiene que ver con cambiar algo que ya existe o agregar nuevas funcionalidades. Un avance tecnológico como nuevas plataformas tecnológicas y finalmente un requerimiento legal puede convocar, ¿cierto?, a disposiciones gubernamentales o ambientales que son más estrictas. Ya, bueno, esos son los cambios que se pueden dar en el contexto de un proyecto. Bien, y tercero, aquí vamos por fin a el proceso de la administración de un proyecto. ¿Ya? La administración de proyectos tiene tres objetivos que son fundamentales. El primero de ellos tiene que ver con terminar en el tiempo estipulado. Segundo, hay que respetar el presupuesto que se tiene. Y tercero, cumplir con los requerimientos o las necesidades por las cuales nació este proyecto. Además de esto, es necesario, perdón, es necesario administrar correctamente todos los factores que intervienen en el desarrollo de un proyecto, ya los cuales son, como hemos visto recientemente, ¿cierto?, el cliente, la calidad, los recursos, el riesgo, las comunicaciones, el contrato y finanzas. Ya con el fin de lograr entonces estos tres objetivos fundamentales, tomando en cuenta a todos los factores que intervienen, se ha establecido un proceso de la administración de proyectos, el cual consta de las fases o etapas que se ilustran en la siguiente figura. Como puede observarse, los subprocesos de planeación y ejecución se alimentan mutuamente. Ya esto tiene que ver un poco con el ciclo que hemos visto, que es similar. Sin embargo, planeación lo llaman como un todo. ¿Ya? Bueno, dentro de las etapas de la administración de proyectos, hay un inicio, ¿cierto? Una entrada. Hay una planeación propiamente tal. Hay una ejecución y hay un cierre. Siempre está también una etapa de control. Y eso lo vamos a ver en un pequeño gráfico. ¿Dónde está? Bueno, pero esto tiene que ver con las etapas de administración de proyectos. ¿Ya? Hay un inicio, una planeación, una ejecución y un cierre. Las fases o etapas que permiten dividir el proyecto en subconjuntos lógicos que faciliten su dirección, planificación y control. El número de fases, la necesidad de establecerlas y el grado de control aplicado dependen del tamaño, de la complejidad y el impacto potencial que tenga el proyecto. Independientemente de la cantidad de fases que compongan un proyecto, todas ellas poseen
características similares. Cuando las fases son secuenciales, el cierre de una fase termina cuando la entrega del trabajo producido para que éste sea la entrada de la siguiente fase. La terminación de cada fase representa entonces un punto natural para reevaluar el esfuerzo en curso y, en caso de ser necesario, cambiar o terminar el proyecto. Ya esto tiene que ver también con ciertos hitos o puntos de control. Ya en grandes rasgos, ¿cierto? Como hemos visto, el inicio del proyecto va a incluir su definición, lo que se debe lograr, plantear el alcance y la selección de los miembros iniciales del equipo. El alcance de un proyecto va a definir al fin y al cabo, ¿cierto?, el tamaño del proyecto, cuánto tiempo y cuántos recursos se necesiten para llevarlo a cabo. La planeación va a consistir en perfeccionar el alcance, hacer un listado de las tareas y las actividades para lograr las metas, definir una secuencia, desarrollar un calendario y elaborar un presupuesto. ¿Ya? Todo lo que hemos visto, ¿cierto? Ya sea en las distintas actividades, en la secuencia que deben tener, en la relación que hay entre estas actividades, el plan del proyecto debe aprobarse según las normas de calidad establecidas antes de proceder con la siguiente etapa, que sería la ejecución, en donde se dirige el equipo, se comunica uno con los clientes, proveedores y demás, y se resuelven conflictos y aseguran los recursos necesarios, ya sea relativo al dinero, personal, equipo y tiempo. Y finalmente, la etapa de cierre contempla actividades como reconocimiento de logros y resultados, cierre de las actividades y dispersión del equipo, aprendizaje de la experiencia del proyecto, revisión del proceso, redacción del informe final y auditorías. Eso tiene que ver con la etapa de cierre. Ya, ahí están. Inicio, planeación, ejecución y cierre. Y el control se lleva a cabo a lo largo de la administración del proyecto. Las actividades que corresponden al control del proyecto serán el vigilar las desviaciones que se producen del plan, tomar acciones correctivas, recibir y evaluar cambios a medida de los que vayan apareciendo o solicitando, cambiar calendarios, adaptar recursos, regresar a la etapa de planeación para hacer ajustes en ese círculo virtuoso que vimos, ¿cierto?, de la ejecución, el seguimiento, el control. Hay que tener ojo con el control de costos, control de calidad, informes de resultados y también comunicación con los interesados. ¿Ya? O sea, la etapa de control está presente desde el inicio hasta el cierre. Por eso es que nace el ciclo de vida del proceso de administración del proyecto. ¿Ya? Las fases entonces que vimos son inicio, planeación, ejecución y cierre. Y durante todo el proyecto, ¿cierto?, desde un inicio hasta el cierre, hay un control. Entonces quería llegar hasta acá, hasta la gráfica, en donde en la siguiente figura se puede apreciar una gráfica de nivel en la cual se expone la actividad del administrador
durante el ciclo de vida de la administración del proyecto. ¿Ya? Acá está. Entonces, para las distintas etapas de administración del proyecto, ¿cierto? Aquí tenemos el nivel de actividad, perdón, el nivel de actividad que alcanza un administrador, ¿cierto? En un inicio tiene cierto nivel, en la planeación tiene un nivel mayor, en la ejecución un nivel superior y en el cierre un nivel similar al del inicio. Lo que también hay que tener en cuenta es que en la etapa de control hay desde un inicio hasta un final hay un nivel de actividad. ¿Ya? Entonces, esto corresponde al ciclo de vida del proceso de administración de un proyecto. Ahí estarían como las 5 etapas del proyecto y eventualmente todas tienen un nivel de actividad. Ya, este nivel de actividad tiene que ver con la actividad que tiene el administrador, ¿cierto? En cada una de estas etapas relativas a este ciclo de vida. ¿Ya? Bueno, y aquí visto de otra forma, está el inicio, donde se tienen que plantear el objetivo, el alcance, hay que identificar riesgos, analizar los participantes. En la etapa de planeación está el qué, si se recuerdan, el WBS tiene que ver con el dividir en distintas partes, ¿cierto? Si esto era un rompecabezas gigante, ya sigue un rompecabezas, esto pasa a ser cada una de las piezas, ¿cierto? Tiene que ver con la estructura de la organización. Eso nos puede dar a llevar a cabo un organigrama, calendario, estimaciones, costos, revisión y aprobación del plan. Aquí se debe administrar el riesgo, las expectativas del cliente y la administración del alcance. Hay un seguimiento que tiene que ver con la etapa de control, ¿cierto? Que se va llevando a cabo en todo el proyecto y finalmente hay un cierre. Ya eso sería a grandes rasgos las etapas de la administración de proyectos. Bien, ya, dejémoslo hasta acá. Sé que bueno, me pasé un poquito de la hora, pero son hartos conceptos que hay que tratar de abordar. Bien. Bueno, mañana miércoles es feriado, por ende no tenemos clases.